Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, C3, aquí de nuevo con ustedes. Eh, Como le he dicho siempre, ahora por Teleradio América también y por nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, trayéndole a ustedes las diferentes maniobras que se hacen para, bueno, hacerse, llevarse, quitarnos el dinero a nosotros, el pueblo dominicano, sin ningún tipo de retorno. Y hoy vamos a tocar un tema que muy pocas veces, por no decir ninguna, es tocado. Y es la estructura estatal. Te dirá ahí, ¿qué es la estructura estatal? La estructura estatal es el Estado, los diferentes organismos que en realidad lo que son es mecanismos que componen el Estado. Eso es el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas, y hay varios en cada uno de los poderes. Tenemos el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, pues el que más ministerio tiene es el ejecutivo, porque se supone que es el encargado de ejecutar las leyes que se generan en el Congreso, que se supone que es la representación directa del pueblo dominicano. Es el primer poder en realidad. Aquí la gente lo entiende por la perversión que se ha hecho del Estado. Los presidentes siempre han querido controlar el Estado entero y aquí se da todo un Estado presidencial, lo cual es una anomalía. Pero la realidad es que las leyes se generen en el Congreso a través de los representantes directos del pueblo dominicano, que son los diputados y los senadores. Esas leyes son promulgadas por el Poder Ejecutivo, que es quien las va a ejecutar. Y de existir cualquier tipo de diferencia en la aplicación de la ley, bueno, pues para eso está el Poder Judicial. Por eso el que más ministerio tiene bajo su supervisión, si se quiere, y control es el Poder Ejecutivo. Es el que se encarga de hacer material la aplicación de esa ley. Y todo, para el que no lo sabe, es una ley. ¿Qué quiero yo decir con esto? El presupuesto del Estado cada año es una ley que se promulga. Se llama Ley de Presupuesto y Gastos Públicos. Así, inclusive, el flujo económico, los bancos operan porque hay una ley general de bancos que los regula. No que eso coartara la operación, porque los bancos obviamente operaban desde antes de una forma desorganizada e informal, si se quiere, y se supone que la ley le dé un funcionamiento uniforme. Los impuestos se cobran porque hay una ley que dice qué porcentaje va a ser cobrado en impuestos. Y así sucesivamente, todo es una ley, todo es un plan, si se quiere, que lo ejecuta un mecanismo. Ese mecanismo o la suma de todos esos mecanismos, ya esto es en términos prácticos, en funcionamiento, cuando son públicos, pertenecen a una sola estructura que es el Estado Dominicano. Yo entiendo que hay gente que se quedará como medio en el aire porque todo el mundo tiene la versión romántica y sentimental de lo que es el Estado. El Estado se confunde mucho la estructura con conceptos como democracia. Por ejemplo, democracia es una forma de gobierno o gobierno. Gobierno no es la estructura estatal. Gobierno es la aplicación que un partido político le da a esa estructura de acuerdo a un plan de gobierno que se supone debe de presentar el partido aspirante. Cosa que aquí se hace por llenar un requisito. Usted se fija que cuando usted habla de un candidato político que quiere manejar fondos públicos, porque bueno, ahora con las elecciones que tenemos casi a la vuelta de la esquina, usted oye muchos aspirantes a síndico sin un plan en cuanto a qué es lo que él piensa ejecutar en esa sindicatura o alcaldía. Usted no ve que ellos presentan nada por escrito. Usted ve que nosotros en programa en el cual yo soy parte, que somos Pueblo Radio, que si quieren ver las diferentes intervenciones, usted se puede suscribir a Somos Pueblo
Radio en YouTube, así mismo se llama la plataforma, y usted ahí, bueno, pues verá todo lo que ahí se dice y se discute, se debate, y las personas que han ido a presentarse. Y en realidad hay una carencia de propuesta. Propuesta viene siendo el uso que se le va a dar a ese mecanismo, que forma parte de una máquina completa, una estructura completa, que es el Estado Dominicano. Entonces, si usted se fija, el Estado Dominicano es mucho, mucho, mucho más que la palabra democracia, que la palabra comunismo, que la palabra, que la forma de gobierno que la gente tiene en la cabeza y confunde con lo que es el funcionamiento del Estado. Vamos a quitarle todo ese concepto de encima y vamos a ponerlo lo más simple posible. Visto de esa forma, el Estado es una plataforma económica, porque es el que cobra y regula todas las transacciones económicas, cuyo fin es producir, primero satisfacer las necesidades de los contribuyentes, pero a la vez producir un mejor contribuyente. Y la gente dirá, ¿qué diablo está diciendo Renberto? Me explico. Contribuyente es usted que paga impuestos. Eso somos nosotros los contribuyentes. Se supone que nosotros pagamos impuestos para que nos devuelvan en servicio y en obra necesaria para el desarrollo humano de todos nosotros, el pueblo dominicano. Desarrollo humano no es independiente de desarrollo económico, es un todo. Se supone que usted paga impuestos para que el Estado eduque al pueblo, prepare al pueblo, cuide al pueblo, proteja al pueblo y le ponga al pueblo la herramienta en la mano para que se desarrolle económicamente, para que se desarrolle humanamente. ¿En qué se traduce eso? Educa al pueblo, sistema educativo, Ministerio de Educación, cuidar al pueblo. ¿En qué se traduce eso? Sistema de salud de la República Dominicana, Ministerio de Salud Pública, proteger al pueblo, seguridad ciudadana, Policía Nacional y, como son patrullas mixtas, Ejército Nacional. Y por ahí María se va, como decimos, cada necesidad tiene un mecanismo que forma parte de esa estructura. ¿Cómo funciona? Usted paga impuestos. Eso va al sistema educativo. El sistema educativo se encarga del niño o la niña que va a ser el futuro contribuyente. Va a ser a la próxima persona a la cual le van a cobrar impuestos. Ese sistema educativo se supone que lo prepare. Se supone que saquemos un profesional de ahí. La policía y el ejército tienen que cuidar a ese niño de que no le pase nada a nivel de que el crimen no lo afecte hasta que llegue a su adultez y más allá. El sistema de salud se supone que cuide de que el niño no se enferme, niño o niña, no se enferme. Necesitamos una persona que tenga un desarrollo mental óptimo, una alimentación óptima. Y luego ese niño se hará un hombre y pasará a pagar impuestos. Esos impuestos los coge el Estado para fortalecer la estructura que va a preparar al próximo niño o niña hasta que llegue a la edad de ser un contribuyente. Eso he dicho de una manera muy simple porque también el Estado tiene que, dentro de esos renglones, tiene que proveerlo de vivienda, por ejemplo, a los que no la tienen. O sea, tiene que guarecer al niño o la niña, agua potable, energía eléctrica. Todo eso es parte del desarrollo del niño, de energía eléctrica. No como la vemos nosotros para tener una televisión plasma, aunque eso va en cuanto a los niños dentro de la parte del entretenimiento.
pero sí energía eléctrica para que tenga una nevera, para que sus alimentos no se dañen, para que tenga energía eléctrica, para que tenga luz para leer, para que tenga bomba de agua para bañarse, etcétera, etcétera. Cada vez esa vuelta tiene que salir mejor, porque al Estado le conviene, o lo que se supone si a un Estado le conviene, que ese niño o niña sea lo más productivo posible. No es lo mismo un ciudadano o una ciudadana produciendo 1,000 pesos mensuales que uno produciendo 100,000 pesos mensuales, que uno produciendo 1,000,000 de pesos mensuales. Obviamente, si el Estado le va a quitar 1% de lo que produce, mientras más produce el niño o la niña, pues más cobra el Estado, más dinero tiene. Eso significa que ahora tiene más recursos para llevar, acompañar al niño o niña dentro de esa trayectoria, para que cada vez lleguen más lejos, para que cada vez sea mejor. Si tengo en esta generación una que son millonarios, tengo que procurar pelear para que la próxima sea multimillonario. Y así sucesivamente. Es un ciclo que nunca se acaba. Mientras más fuerte es el contribuyente, mientras más dinero gana, mientras más dinero me den impuestos, pues más fuerte me hago yo y a la vez más fuerte hago el próximo contribuyente. Es un ciclo. Y la gente se dirá, pero mira, yo no había pensado en eso. Eso es de una manera funcional y simple el Estado Dominicano. Eso es lo que hace esa estructura. Ese es el fin de la existencia de esa estructura. Por eso es que la Constitución de la República en el artículo 2 dice el pueblo, libre y soberano, del cual emanan todos los poderes, ejerce su autoridad por la vía directa, eso es nosotros directamente, hacer lo que sea, o por la representación, eso es a través del Estado Dominicano, de ese aparato que nosotros creamos para que supla nuestras necesidades en lugar de tener que hacerlo nosotros mismos. A eso es que se refiere, porque la estructura, vuelvo y repito, no es más que una máquina. Cuando se le quita el romanticismo, la pasión, es una máquina. Es una maquinaria. No es más que eso. Es una maquinaria que debe de ser manejada por personas calificadas para manejarla. Y aquí es donde nosotros nos metemos en el terreno que pone susceptible a todo el mundo. Sí, porque la gente cuando le hablan hay que buscar una persona apropiada, calificada. Calificada es una imposición. ¿Qué quiere decir eso? Si usted es piloto de helicóptero y se necesita un piloto de helicóptero, al que hay que buscar es usted, porque usted es el piloto de helicóptero. Si usted es el único piloto de helicóptero, bueno, pues entonces, si quieren volar el helicóptero de forma correcta, va a haber que hablar con usted, si quiera o no quiera, a usted le caiga mal o no le caiga mal a la gente. Ese concepto es totalmente extraño a la democracia. No estoy proponiendo una dictadura de entrada, porque ustedes se ponen susceptibles. Estamos separando funcionamiento de pasión. ¿Por qué totalmente contraria? Porque no es el que yo quiera que va a volar el helicóptero, es el piloto de helicóptero. El resultado de no poner al piloto de helicóptero a volar el helicóptero y poner al que yo quiera o al que me caiga más simpático o al que me prometa que me va a dar más vuelta en el helicóptero a volar el helicóptero, significa que cuando yo me monte en la aeronave y se monten los otros, por decisión mía que fui que lo puse, estoy poniendo en peligro de muerte a todo el mundo porque el que va a volar el helicóptero no es piloto de helicóptero. Nos podemos matar todos. Puesto en un ejemplo práctico, entonces ahora tenemos un problema. Te dirá, pero ¿es verdad lo que él está diciendo? Entonces, ¿dónde quedaría esa pasión de la democracia dentro de ese sistema?
¿Y cómo le llamaríamos a esto entonces? ¿O qué sería lo que haríamos con respecto a esto? Y ya ese problema, esa problemática se ha resuelto en muchos estados democráticos en el mundo. Porque al llegar a la conclusión de que se necesita personas conocedoras del sistema, y vamos a decir la palabra, técnicos, que puedan operar correctamente los diferentes sistemas que conocen, que juntos conforman ese sistema que se llama el Estado Dominicano, no estamos hablando de personas que van a ser elegidas. Estamos hablando de las personas que son capacitadas para operar esos sistemas. Yo le puedo decir a ustedes que nosotros somos la tercera parte de la población de la ciudad de Nueva York. Fíjense, no dije el estado de Nueva York, el estado es mucho más grande. De la ciudad somos la tercera parte. Sin embargo, ese sistema que maneja una ciudad que tiene casi 3 veces la población que tenemos nosotros en República Dominicana y funciona muy bien, es un sistema que lo maneja un gobernador. Tiene, siendo una ciudad, su cabildo, ¿verdad? Sus regidores, que vendría siendo el Congreso. Recuerden, no estamos hablando del Estado, estamos hablando de la ciudad de Nueva York, que están dentro de un área. Ese sistema tiene su sistema escolar o su subsistema escolar. Tiene su subsistema de seguridad, que es la policía de Nueva York. No hay ejército. Nueva York no tiene ejército. Y Batisobra tiene su sistema de tránsito, tiene su sistema sanitario, tiene su sistema de salud, valga la redundancia. Y esos sistemas casi, la mayoría en un 80% están automatizados. Y las personas que manejan esos sistemas no son el que pone que el gobernador de turno. Esa gente que manejan esos sistemas tienen décadas manejando esos sistemas. Porque son los técnicos más capacitados para manejar ese sistema o esos sistemas. Por eso es que usted ve que allá los trenes no llegan tarde. Por eso es que usted ve que los buses públicos no tienen retardo, las fechas no se cambian, los servicios están siempre ahí. Es difícil que haya una avería en un sector de que no llegó la luz o que no llegó el agua. Es por eso. Porque ellos, dentro de su margen democrático de elección, de un tigre simpático que me caiga bien, o una tipa simpática que me caiga bien, no pusieron en manos de todo el mundo eso tan importante para el desarrollo y protección de ellos mismos, la ciudadanía de la ciudad, valga la redundancia, de Nueva York. Ellos nos relajaron con sus necesidades. Eso no lo pusieron en manos de un tipo, una tipa simpática que le da besitos a bebé ajeno y abraza a viejita que no conoce y dice: crean, confíen en mí, voten por mí. Hasta ahí no llegó el relajo. Y le estoy hablando de la ciudad de Nueva York porque es un lugar que todo el dominicano ausente, bueno, por la mayoría entra por ahí, y cuando entra se encuentra con que el aeropuerto por el que entra es más grande que un pueblo. Parece una ciudad. Entonces se puede literalmente perder adentro de un aeropuerto en Nueva York. El John F. Kennedy es enorme. Y los pabellones, como son uniformes, son iguales. Lo único que los diferencia son los letreros. Si usted se equivocó de su entrada, usted se va a tirar unos kilómetros, y vuelvo y digo, kilómetros caminando adentro de ese aeropuerto. Y eso lo hace, una obra de tal magnitud, la hace un sistema manejado por técnicos, en las áreas que son vitales, en las áreas que son necesarias. Aquí en República Dominicana, el Estado moderno lo crea Rafael Leonidas Trujillo. Y Rafael Leonidas Trujillo, que era un dictador,
también era el mayor proveedor del Estado Dominicano. Entonces él lo que hace es que crea un mecanismo con dos fases que se alimentan una a la otra, un organismo simbiótico. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un Estado, que es el elemento fuerza, que en apariencia es público, que es suplido por una serie de empresas privadas que son del mismo Rafael Leonidas Trujillo. Pero obviamente él no se podía hacer un cheque a nombre de él. Él no podía firmarlo a nombre de él mismo, siendo pagado por el Estado Dominicano. Así que él puso muchos testaferros en muchas empresas. Para que usted tenga una idea, todos los servicios y todos los productos eran manejados por una empresa de Rafael Leonidas Trujillo. Desde los lácteos, o sea, la leche, el tabaco, destilería, caña de azúcar, lo que usted pudiera necesitar, era él que lo suplía. Cuando muere Trujillo, todos esos testaferros que él había puesto en todas esas empresas, se quedaron con las empresas, porque en papeles eran de ellos, aunque eran de Rafael Leonidas Trujillo. Eran sus testaferros. Y eso, o gran parte de eso, es lo que usted conoce como la oligarquía dominicana, en su mayoría. Hubo algunos que ya tenían dinero de más atrás, pero el grueso que usted conoce hoy salió de ahí. Salió de que Trujillo lo puso ahí y cuando él se murió, como eran los dueños en papeles, pues se quedaron siendo los dueños. La cosa es que cuando el Estado o ese mecanismo público o privado pertenecen al mismo dueño, pues el dueño no descuida a ninguno de los dos lados. Pero cuando se quedó este grupo con él, no le interesó el otro, que es la parte pública del Estado Dominicano, que es la que se encarga del desarrollo humano, desarrollo del pueblo. Joaquín Balaguer se queda a cargo de esa parte. Joaquín Balaguer sí tenía conocimiento del valor de esa parte, porque ese es el elemento público del Estado. Ese también es el elemento fuerza. Como lo que protege es mucho más importante que cualquier cosa, que es el pueblo dominicano, pues entonces el Estado mata si tiene que matar. Eso es así de sencillo. Es el mecanismo de protección más alto y más agresivo que se supone que haya del pueblo dominicano. Pero ese grupito, lo que le interesaba era los cuartos, lo dejó botado. Joaquín Balaguer lo preservó. Pasaron varios gobiernos posterior a eso, pero él lo preservó hasta el año 1995, que es cuando él se enferma. No estamos diciendo que él fuera bueno, porque no era bueno ni con sopita, pero sí preservó lo más que pudo esa parte. Hasta que se enferma, ese empresariado sabía que no iba a tener más control porque él ya no iba a volver al poder. Y ese empresariado empezó a depredar de forma directa esa finanza pública. Recuerden que tenemos un organismo que está diseñado a nivel privado para vivir del Estado. Eso significa que esa gente que tenían esas empresas privadas, si usted lo despega, lo desenchufa de los fondos públicos, se apagan, quiebran. Porque era y sigue siendo un solo mecanismo, más diversificado, pero sigue siendo un solo mecanismo. Eso significa que usted y yo pagamos impuestos para que esa gente se haga más rico. Todo lo que usted ve tiene ese único fin, porque ese fue el diseño. No es que lo estoy diciendo, se diseñó de esa forma. Y estamos hablando de que la era de Trujillo va desde los 30 hasta los años 60 y de ahí para adelante. Él muere en los 60 y cuando muere ellos se quedan con él. Usted empieza a contar de los 60 para acá y estamos hablando de 60 años. 60 años en el que ese mecanismo, o sea, nosotros el pueblo dominicano hemos estado alimentando la riqueza de ese grupito en detrimento de los fondos públicos, o sea, de nuestro bienestar, del dinero que nosotros pagamos, del dinero que se supone se utilice para producir cada vez un mejor contribuyente, cada vez un mejor dominicano, cada vez una persona que tenga
más dinero o que produzca más dinero y que a su vez alimente la estructura estatal, amplíe, le dé poder para mejorar aún más la próxima camada de ciudadanos que viene subiendo. Ya ese mecanismo, lo quieran aceptar o no, que desde un principio, cuando perdió su único dueño, empezó a comerse a sí mismo, está llegando a su fin. Y yo no le estoy hablando de una cosa apocalíptica que va a llegar algún día. Yo le estoy hablando de que el presupuesto del año 2024 en el que nos encontramos tiene préstamos internacionales para gastos corrientes. Gastos corrientes son nóminas. Cuando usted está cogiendo prestado para pagarle a su empleado, usted está mal. Cuando usted está cogiendo prestado para pagar Plan Supérate, 100 millones de dólares para ayudas sociales, ya usted puede decir que usted no tiene Estado. Ya a nivel financiero, quebró. Cuando usted tiene que los intereses de los más de 40,000 millones de dólares que se han cogido en préstamos internacionales en los últimos casi 4 años, son tan altos que se están comiendo gran parte del presupuesto. Eso es dinero que sale del bolsillo de los dominicanos y se le paga a prestamistas, sean entidades bancarias, ONG, fundación, lo que fuere, quien lo diera, o países. Eso es un dinero que sale del bolsillo del dominicano, pero no entra. Ese dinero se va directico para afuera. Esos son los intereses nada más. Sin contar el grueso de los préstamos. Esos préstamos se utilizaron en obra sin retorno. ¿Qué significa? Que se utilizaron en cosas que el dinero se gasta, pero no devuelve nada. Léase, nosotros prácticamente perdimos, aparte de lo que ya debíamos, 40,000 millones de dólares más. Y usted no vio rascacielos aquí en República Dominicana, ¿verdad que no? Usted no sale de su casa y ve un monorriel corriendo el país, ¿verdad que no? Usted no ve un sistema de metro interprovincial, ¿verdad que no? Entonces, ya se ha llevado al país a un pozo sin fondo, sin el beneficio que correspondía a esa suma de comunales de dinero para el pueblo dominicano. Y eso sucede precisamente por la estructuración actual de la máquina del Estado dominicano. Y usted dirá, ¿y entonces qué hacemos? Pues entonces esto se acabó. Y la tercera, y la pregunta que más me hacen, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué salida se le ve a esto? La situación se agrava por el hecho de que los presidentes de turno son muchachos demandados de ese grupo económico que lo tiene todo. Y cuando digo que lo tiene todo, no es exagerando que estoy. Estamos hablando de que las mismas personas que son dueños de los bancos, son los dueños de los medios tradicionales, son los dueños de puertos, de distribuidoras de combustible, de generadoras de energía eléctrica, de ingenio. O sea, ese grupito es dueño de todo. Y ese grupito crea subgrupito a su vez. Y los impuestos suben cada vez más. El pueblo dominicano cada vez se hace más pobre. Y ese grupito cada vez se hace más rico. Pero esa es la configuración del Estado dominicano.
Y usted dirá, no, pero no pueden estar en todos los sitios. Educación, por ejemplo. Pues mire que sí, están en todos los sitios. Si usted se busca uno de los mayores beneficiarios de las compras de educación, Editora Corripio, es ese grupo. Los Corripio. El mismo grupo. Es el mismo grupito siempre. Y ya su práctica, y no debo dejarlo solo. Ahí está Vicini, Bonetti, Rizek, Moya, Pellerano. Es un listado bastante conocido. Es un listado bastante conocido. Siempre están ahí. Narri, tampoco lo dejamos, pero podemos afuera. No pasaríamos la tarde, pero no conocemos los nombres del grupito. Rainieri, que ahora compró la totalidad de Diario Libre, tiene generador eléctrica, tiene aeropuerto, tiene de todo, básicamente. Pero es el mismo grupito, hoteles, es el mismo grupito que siempre se beneficia, que tienen un control tan duro del Estado Dominicano, que ellos son los que dicen qué ley es que se va a pasar. Y la mayoría contempla beneficios para la empresa que ellos quieran hacer. Porque vuelvo y repito, si no es con beneficio del Estado Dominicano, si no es con cuartos de nosotros que se gastan y ellos cobran la ganancia, ellos no son ricos, no fueran ricos. Usted los saca de este país y quiebran. Pero lo peor del caso es que ellos mismos marcaron su tumba. Porque como ellos se nutren de beneficios estatales, si el Estado se queda sin dinero, pues la empresa de ellos también se va a quedar sin lo que le permite funcionar y crecer, que es el dinero del pueblo dominicano. Porque vuelvo y le digo, usted coge a todos esos grandes hoteleros y le cobra los impuestos que tiene que cobrarle, en vez de hacer una ley para exonerar los impuestos. Y usted tiene que ser un empresario duro, que sepa de empresa, para usted quedarse con un negocio rentable. Pero como estos muchachos, todo se les exonera, es imposible que quiebren porque todo es beneficio. Hasta la gasolina se le da, hasta los combustibles no pagan impuestos, para poner un ejemplo. Entonces, así cualquiera se hace rico. Si fuera en buena ley, como tiene que se quiebran. Y como el Estado se encuentra en problema económico, ellos están destinados a la quiebra, porque va a haber que resolver el problema. Para que entendamos lo profundo a lo que ha llegado el aparato estatal dominicano, todos los candidatos presidenciales de ahora están evitando hablar de algo. Una frase que es maldita aquí en República Dominicana: reforma fiscal. Usted ve a Luis Abinader vuelto loco, pasando leyes del DNI para callar a la gente y reelegirse. Y los otros de la oposición hablando de todo, menos de cómo es que se van a pagar esos 40,000 millones de dólares en préstamos. Usted ve que todo el mundo se hace loco con eso. Es porque tiene que decir esa palabra. Reforma fiscal. Tiene que decirla, tiene que hacerla. Pero lo que la pagamos somos nosotros. ¿Y por qué esa palabra es maldita aquí? Porque la última que se hizo, que fue en el 2012, entrando al 13, que le llamamos el paquetazo fiscal, que hubo protesta ahí frente a Funglode diciéndole ladrón, ladrón, ladrón a Leonel, que era el gobierno saliente, que están en YouTube. Usted la puede buscar. Protesta frente a Funglode o protesta a reforma fiscal. 2012, ahí en YouTube. Vino precisamente porque Leonel Fernández dejó un déficit fiscal en el 2012 de 187,000 millones de pesos. Pero como aquí lo que suben al Estado, lo que quieren es sacarle cuarto al Estado, si usted hace una reforma transitoria para que dure 2 años hasta recuperar dinero, aquí ese grupito procura que se quede la reforma junto con los políticos y el transitorio sigue diciendo transitorio, pero nunca se quita, para que esa nueva fuente de ingresos que provocó esa baja
se quede ahí para seguir sacando dinero, aún se haya cubierto la baja. Pero de ese dinero no hay retorno para el pueblo dominicano, básicamente. No lo hay. No tenemos tenemos una estructura política, perdón, sí la tenemos, pero la tenemos tan podrida que todos los presidentes suben y simplemente siguen la agenda económica donde la dejó el otro. Ya Luis Abinader, su elección fue, yo creo que la última oportunidad que nosotros le dimos al sistema político tradicional aquí en República Dominicana, en procura de un cambio que nunca llegó. Al contrario, le dio más duro todavía a esa gente, esa agenda, como nunca en la vida se había hecho. Ese sí hizo lo que nunca se había hecho, en el mismo sentido de los otros. Llegó a 40,000 millones de dólares en préstamos y de ahí para allá. Eso nos coloca a nosotros en una posición, como dije, prácticamente de quiebra. Estamos cogiendo cuarto prestado para pagar la nómina del Estado. No recibimos retorno y vamos a llegar al punto de que nosotros los dominicanos, el pueblo, que somos la estructura más grande que hay en República Dominicana, la más poderosa, pero no nos damos cuenta porque nos venden el sueño de que el Estado es poderoso. No, el Estado no es poderoso, señores. El Estado era poderoso cuando había 1 millón de personas y había un Estado para controlar 1 millón de personas aquí en la era de Trujillo. Pero somos 12 y esta gente, en vez de desarrollar el Estado, lo que han hecho es sacarle cuarto al Estado. Y sacarle cuarto al Estado y sacarle cuarto al Estado. El mismo Estado, la parte pública, la parte de seguridad, está despedazada. La policía es conocida aquí como la banda criminal más grande de la República Dominicana. En todos los líos de criminales están ellos metidos. Públicamente en la prensa salen sus nombres. La Fuerza Armada tienen el mismo problema. Aquí no hay un ministerio que no tenga un escándalo de corrupción o de sobrevaluación. Para no exagerar, podríamos decir diario, pero vamos a ser conservadores, semanal. O sea que la salida ilegal de dinero del Estado, sin contar las contrataciones de un sector monopólico y todo eso, son incalculables. Ya nosotros tenemos que llegar al punto de entender que tenemos que salir de esa máquina. Ahora sí se puso incómodo esto. Ahora todo el mundo agarra y se siente, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Oh, Dios mío, sin Estado, ¿qué vamos a hacer? El Estado no es una maquinaria, el Estado dominicano es una estructura. Y la estructura crecen, se desarrollan, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Si no se reparan, si no se actualizan, mueren. Y la de nosotros está tan desactualizada que es mejor hacer una nueva. Eso es así de sencillo. Es mejor hacer una estructura. Imagínense que la República Dominicana pasó por una guerra y no quedó absolutamente nada. Quedó un país devastado. ¿Significa eso que el país no va a volver a hacer actividad económica? Claro que no. Empieza de una vez. Y si hay actividad económica, hay necesidad de, primero, fomentar esa actividad económica. Entonces, ahí a nivel rudimentario, bueno, nosotros los seres humanos empezamos con el trueque, si se quiere, como una de las actividades fundamentales de comercio. Y del trueque, la persona que se encargaba del sitio donde se hacía el trueque dijo, miren, necesitamos seguridad. Y ahí toditos pusieron cuartos para la seguridad, pusieron su muralla. Y necesitamos caminos, y ahí hicieron los caminos para que los productos lleguen más rápido y se salgan más rápido. Y por ahí empezó el desarrollo rústico de un Estado. Siempre hay una estructura. Lo quieran o no, siempre hay una estructura. Planificado o no, siempre hay una estructura. Sofisticada o rudimentaria, siempre hay una estructura. Ya nosotros tenemos la tecnología suficiente y el recurso humano suficiente para crear una estructura que sí funcione.
Porque el Estado Dominicano, de la manera en que se encuentra estructurado, no va para ningún sitio. Ya que hay productores, y no es desde ahora que lo estoy diciendo, hace mucho tiempo que lo estoy diciendo, que tienen capacidad de producir diario, cosa que el Estado no puede fiscalizar diario. Y como no puede fiscalizar diario eso, pues la producción baja a lo que el Estado pueda fiscalizar, porque hay productos que cuando se producen no se pueden guardar porque tú lo que haces es perder dinero, a que algún día te fiscalicen. Entonces, ya la mayoría de transacciones son electrónicas que se manejan. Eso significa, para poner un ejemplo, que la banca dominicana puede ser controlada, y yo no diría controlada, yo diría viabilizada, supervisada, por una estructura digital, porque la mayoría de cosas se hacen digital. Y la entrada de dinero a los bancos pasa a un sistema digital, las transacciones se hacen digitales, el dinero se entrega digital, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa un edificio con servidores. No es un grupo de tigres que hay que pagarle un sueldo porque son compañeritos del partido, que es lo que sucede en todas las instituciones públicas. Ya el sistema de tránsito de aquí debió de estar automatizada su sincronización, por lo menos un 80% de hace muchísimo tiempo. Estamos en el año 2024. Y eso es una habitación con servidores. Y sincronizado no me refiero a lo de una calle de una cuadra a otra. Sincronizado significa que todos los semáforos en la 27 de febrero, de oeste a este, se van a poner en verde todo al mismo tiempo. Se van a poner en amarillo todo al mismo tiempo y se van a poner en rojo todo al mismo tiempo. Y que el sistema va a controlar en las horas de mayor flujo de este a oeste, que los semáforos duren más tiempo en verde. Y en la hora que sea la inversa de mayor flujo de oeste a este, volviendo a la provincia, la gente que trabaja aquí, va a durar en verde mayor tiempo para que pase más rápido ese flujo. Eso es sincronización de semáforo. En vez de un grupo de guanajos que se les paga un sueldo porque son compañeritos que no tienen conocimiento técnico de manejar ese tipo de sistemas. Volvemos a la banca. Usted no puede tener un gobernador del Banco Central que lo cambien cada vez que al presidente le dé la gana, porque es que el presidente no puede tener el poder de bregar con finanzas públicas. Usted elige el mejor gobernador del Banco Central, el más calificado para que sea gobernador del Banco Central y demuestre en un año de prueba que lo puede manejar. Pero de nuevo, el Banco Central o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ni siquiera es estatal, no es público, es privado. Es como una empresa y se venden acciones de esa empresa para que usted gane dinero. Para que usted tenga una idea. Porque es un sistema. No tiene que ser público. Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que el Estado Dominicano hay que salvarlo. Porque el Estado Dominicano está tan fuera de sitio y está tan perversamente hecho que hoy en día el Estado Dominicano es precisamente lo que nos tiene a nosotros los dominicanos en el hoyo. Pero señores, aquí se probó cómo intoxicar un Congreso entero. Aquí el Poder Ejecutivo maneja a su antojo el Congreso, que lo demostraron en la concesión de Aerodón, demostrado. Sin importar que la oposición política pataleara y dijera que eso no iba, no tienen los números para pararlo. ¿Y quién controla ese Congreso? El Poder Ejecutivo. Entonces nosotros no tenemos Congreso. Nosotros no tenemos Congreso. Y usted agarra y pone ese contrato. Y no hay razón de que exista el contrato ni siquiera. No es la renovación. Es que la concesión desde un principio no debió de existir. Y se le están pagando unos cuartos a una empresa privada que se lo están metiendo en los bolsillos. Prácticamente por hacer lo que nosotros hacíamos antes de la concesión. Los aeropuertos de aquí habían ganado premios internacionales por su servicio antes de que entrara la concesión. Entonces, al final, lo que nosotros necesitamos es una máquina nueva. Una máquina a la altura de este tiempo, con la tecnología de este tiempo. No al servicio de intereses. Miren cómo está Luis Abinader ahora, gastando los cuartos de nosotros en campaña.
gastando el dinero de nosotros, porque necesita reelegirse. Pero si fuera un técnico que manejara lo que él está manejando, no hubiera necesidad de reelegirse porque el técnico llegaría ahí a eso, porque tiene la capacidad y hubiera demostrado la capacidad y la preparación técnica para eso. Y no estuviera gastando los chelitos de nosotros, los dominicanos, pues ya lo que nos quedan es chelitos, ya no son billetes ni dólares, es chelitos lo que nos quedan. Y ha hecho de todo para comprar partiditos, para gastar cuarto, publicidad gubernamental, etcétera, etcétera, del dinero de nosotros. Y Luis Abinader no es técnico. Sin embargo, ese, y antes que él, Danilo, y antes que él, Leonel, pretende y controla áreas técnicas de las cuales él ni siquiera tiene conocimiento del Estado Dominicano. Usted se montaría en un barco donde el que lo va a navegar no sea capitán de barco con experiencia. No, pues eso es lo que nosotros hacemos. Cada 4 años. Eso es lo que nosotros hacemos, montando en un barco. Porque el tipo nos dice que él va a manejar el barco bien, pero ni siquiera es capitán de barco. Volvemos al ejemplo del helicóptero. Nos montamos en un helicóptero porque el tipo que elegimos dice que él va a manejar el helicóptero bien, pero él no es el piloto de helicóptero. Y nos estamos matando porque eso es lo que ha pasado. El Estado Dominicano ha hecho así, mire, es en declive que va. Y nos está llevando junto con él al hoyo. Nosotros necesitamos una máquina nueva para sacarnos del hoyo. Nosotros necesitamos un sistema que funcione. Un sistema que en realidad invierte en el desarrollo de la gente, en educación, en tratamiento médico, en esas cosas que nos mantienen vivos a los seres humanos, que no son construcciones nada más. Pues cuando usted va a un hospital público, no es la pared que lo salva. Usted puede tener un pabellón de lujo y si no hay medicina y buenos doctores, usted va a morirse. Si no aparece un suero con qué canalizar usted se va a deshidratar y se va a morir. Nosotros necesitamos un aparato que funcione. Y mire, déjeme decirle, gran parte de ese aparato lo manejan aquí las ONG que son serias, no esas fundaciones que hacen los políticos para recibir unos cuartos por atrás y hacer campaña. Yo le estoy hablando de fundaciones como por ejemplo Gare Crea. Nadie tiene un programa más exitoso de reinserción social después de la drogadicción que Gare Crea en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué no Gare Crea quien está manejando esa parte con fondos de nosotros los dominicanos, si en realidad tienen éxito? Yo creo que aquí ni siquiera hay un programa de salud pública para sacar a los jóvenes de nosotros de la droga. Mire cómo está el deporte de nosotros botado. Acá hay deportistas que andan pidiendo en la calle que hubieran sido promoción de verdad para la República Dominicana, del más alto estándar. Aquí, señores, nosotros tenemos dominicanos trabajando en la NASA. Lo único que tuvieron que hacer para llegar a la NASA fue salir de aquí. Fue salir de esta maquinaria maldita que es el Estado Dominicano, que en vez de ayudarlo, le quita. Es lo único que hace. Aquí el muchacho que va a una escuela pública, lo que va es a perder. O a perderse, si se quiere. Necesitamos una máquina nueva. Aquí se hacen carreteras que no se necesitan. Nada más para que un grupo de empresarios y políticos se metan unos cuartos en los bolsillos. Pero son la gente que llegan al palacio con la autoridad de firmar por nosotros los cuartos de nosotros. Miren el peaje sombra. Miren la cantidad de dinero por nada que se llevaron esa gente. Más de 20,000 millones de pesos y que nosotros pagándole el flujo que no pasó nunca por esa carretera. Eso es una obra de políticos y empresarios. Para eso que sirve el Estado Dominicano, para eso que está hecho. Él no se torció, él está hecho así. Tenemos que salir de esa estructura y crear una que funcione. Crear una que sea simple en su funcionamiento, que invierta en el desarrollo humano. ¿Usted quiere que le diga? Ni siquiera el político es necesario ya. Hace años que hay una carrera técnica que se llama técnico en derecho humano.
Esa gente son expertos en sistema económico, van a un área, hacen un levantamiento de qué hay, qué recursos tienen, qué suelo tienen, llueve, no llueve, qué educación tienen los pobladores, etcétera, etcétera. ¿Qué producto se puede desarrollar ahí o qué empresa se puede desarrollar ahí? Y a veces hacen cálculos y diseñan estructura económica que ni siquiera la gente que vivía ahí estaba pensando y se vuelve productivo. Señores, pero Singapur lo único que tiene es un puerto. Es un puerto nada más. El mayor producto de ellos es el puerto. Y con eso solo, miren el desarrollo que tiene ese paisito. Entonces nosotros no podemos una cloaca. Ahora, esos tigres limpiaron su estructura estatal. La limpiaron. Y la de ellos es más simple que la de nosotros. Por eso es que es más funcional. Nada más tuvieron que sacar lo corrupto del medio. Otra cosa, necesitamos una estructura capaz de recuperar los cuartos que nos han robado. Y no es esta porque se ha demostrado también. Todos los casos de corrupción, ¿dónde están lo que fueron procesados? En su casa. Muchos de ellos ni siquiera han empezado juicio de fondo ni lo van a empezar y ya se acabó el gobierno del Ministerio Público Independiente. Aquí no hay tribunales. Aquí usted va a perder su tiempo en los tribunales y no lo digo yo, usted lo puede preguntar a cualquiera. Aquí la Suprema Corte de Justicia está controlada por un político del PLD que tiene un pacto con los políticos del PRM que ahora ocuparon también el Tribunal Constitucional. Porque el presidente del Tribunal Constitucional, que se llama Napoleón Esteves, viene de staff legal, la oficina de Simon From Mena y Yayo San Lobatón, uno director de aduana y uno director de alianza público-privada. Esa era la oficina de abogados de Luis Abinader, yo lo conozco muy bien. Entonces nosotros no tenemos Estado, nosotros los dominicanos lo que tenemos que ponernos con toda esa cabeza que tenemos y con todo eso bueno técnico que tenemos, es a diseñar una estructura que sí funcione. Y ya esto ha llegado al punto que a mí me importa que sea privada, pública o lo que fuere. Si el resultado es beneficioso para nosotros los dominicanos. Mientras haga su trabajo, a mí no me importa su procedencia, porque es que no tenemos ninguna. Y peor, la que tenemos lo que hace quitarnos. Nos tiene metido en un hoyo. Para nosotros salir del hoyo tenemos que salir de esa estructura, tenemos que estar claros en eso. Y ya tenemos que separar el concepto romántico de democracia del concepto real de dinero, porque de dinero que estamos hablando es de manejo de recursos, de dinero para el desarrollo del pueblo dominicano, independientemente del romanticismo de la democracia o de forma de gobierno o de lo que fuere. Quiero que eso quede claro. Estamos hablando de los fondos para desarrollo humano. Estamos hablando de cosas que no tienen color, sabor, olor. Estamos hablando de desarrollo, punto. Ya en cuanto a la ideología, que aquellos que consideren que quieren uno, quieren la otra, eso es un debate que le damos todo el derecho del mundo a que lo tengan. Pero ya tenemos que separar eso del dinero. Tenemos que separar eso del dinero para salir de este hoyo. Ese can de la democracia, de elegir el más simpático, no podemos mezclarlo con los cuartos de nosotros. Los cuartos de nosotros tiene que manejarlo el que más cuarto nos deje. El que mejor lo maneje. O los que mejor lo manejen. O como empezamos este programa, un sistema que en realidad lo maneje bien. Un sistema independiente que en realidad se encargue de nosotros, que nos cuide, que se asegure que el hospital esté nítido, que las escuelas estén nítidas, que la vía de comunicación, que la energía eléctrica, que el agua potable, los sistemas estén nítidos, que en realidad nos cuide y nos proteja a nosotros, el pueblo dominicano, sin importar la cara del que lo dirija o de los que lo dirijan, que funcione. Y ya tenemos que separarlo del caniquín y de la porquería política. Política por un lado y su sucio, los cuartos de nosotros limpios por otro. Vamos a continuar este tema en una segunda entrega, si es necesario una tercera. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí.
y que el Señor los bendiga.